Buenos días, tardes o noches del lugar del mundo que me estés viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, mis amigos, con un nuevo video, quiero compartirles a todos ustedes una entrevista que me hicieron para el programa de radio Nueva Cabina Compartida, que se emite por un canal de YouTube, con la conducción de Jo Falcón. Un programa súper divertido, les va a gustar mucho. Fue un placer, la verdad, hacer esa entrevista. Así que bueno, quiero compartirla con todos ustedes y que también la disfruten. Una vez más, si este video te está gustando, no te olvides de regalarme un me gusta, dejar un comentario. Y si todavía no estás suscrito, qué mejor que esta es la oportunidad para poder hacerlo. Como siempre les digo, más del 50% de los seguidores no están suscriptos. Así que es muy importante, si me podés ayudar suscribiéndote al canal, para que el algoritmo de YouTube me siga recomendando los videos que hago, para que le puedan llegar a muchas más personas y puedan conocer este hermoso lugar. Muy bienvenida, querida comunidad. Buenas noches, buenas tardes y buenos días, que nos adaptamos a la hora que miran este programa y que lo escuchan. Muy bienvenidos, toda querida comunidad, a este nuevo programa 2024 de Cabina Compartida. Siempre compartiendo muchísimas experiencias, muchísimas formas de motivarnos y de seguir adelante y andar este camino muy apretaditos y juntos en esta cabina. Por supuesto, agradecer a Conexión Abierta, la radio de la UAI, a todos sus directivos y siempre que están ahí prestando atención, a mi operador de radio preferido. El signo de corazón a mí me sale como un sándwich, les aviso. Así que, pero bueno, es un corazón para Brian Pereira, que le perdono todos sus errores como él me perdona a mí los míos. Así que gracias, Brian, por estar ahí. Y bueno, y saludar siempre a todos ustedes que están del otro lado, apoyando de una manera u otra con sus comentarios. Y necesito que se suscriban más a mi canal de YouTube para poder seguir difundiendo y compartiendo más este programa porque bueno, nos hace bien, nos ayuda a todos y bueno, por supuesto ayuda a la inclusión y a la integración de las personas con discapacidad en la sociedad, así que eso es importantísimo que lo podamos seguir repartiendo. Bueno, les comento de qué les voy a contar hoy, que vamos a hablar hoy acá en el principio del programa, antes de presentarles a mi invitado estrella del día de hoy. Les cuento, aquí en el estudio tengo sobre el escritorio está el micrófono, que es un micrófono de escritorio, y de escritorio, bueno, sería en la base está sobre la mesa donde yo estoy sentada en uno de los laterales, y hay una tortuga hecha en cerámica, hecha a mano. Es una tortuga de tierra, con su cabeza y sus patas paraditas oscuras, y tiene un caparazón en tonos marrones y cuadrados, sus cuadrados típicos en color naranja. Es una tortuga que me ha regalado unos amigos que son de Pará, de Brasil, de una ciudad de allí, y es una artesanía de la zona, así que le quiero mandar un beso a Flavio y a Clérice Rodríguez, que son de la zona de allá de Pará. Les quiero mandar un beso muy grande a todos los que siempre me están dando unas lindas devoluciones. Muchísimas gracias. Y bueno, decirles que se suscriban a el canal de Nueva Cabina Compartida, que está en YouTube. Ahí pueden dejar sus comentarios, sus likes y también compartir. Esto no cuesta nada. Y tenemos las redes sociales, que también son todas muy sencillas. En Instagram es @nuevacabinacompartida, en TikTok es Nueva Cabina Compartida, y como les dije, en YouTube pueden escuchar el programa y también volver a verlo, poner comentarios, sus experiencias, qué les ha parecido el programa, y compartirlo, por supuesto, suscribirse. Muchas cosas tienen que hacer con el canal de YouTube, que es Nueva Cabina Compartida. Ya volvemos, no se muevan de ahí, así que está nuestro invitado ahí esperando. No se vayan.
este segundo bloque, mi queridísima comunidad. Muchísimas gracias por estar ahí, bancando ahí la parada. Les agradezco un montón. Y bueno, ya lo invité. Voy a presentarles a el invitado de hoy, que últimamente estoy teniendo bastante incógnita. No les estoy avisando quién va a estar, porque bueno, me parece más divertido eso. Después yo les voy a compartir para que voy a hacer un videito para que puedan compartir este programa. Pero bueno, no vamos a hacer esperar más al invitado. Bienvenido a Cabina Compartida. Está por Zoom, es como un trasladarnos, un viajar rapidísimo a Brasil. Bienvenido, Rodrigo Mariscal. ¿Cómo estás? Acá desde Buenos Aires, Argentina, y allá desde Florianópolis, Brasil. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Qué honor, qué orgullo estar ahí, acá en tu programa. Qué recibimiento, hasta con la música que uso en los programas, en mis videos. ¡Wow! No, sí. Fui sorprendido, me sorprendí mucho. Qué alegría verte, ahí una vez más, escuchar tu voz de nuevo. Gracias, Rodrigo. Bueno, para mí también es un honor, una gentileza muy grande de tu parte, que hayas aceptado la invitación. Y de hecho, bueno, siempre tenemos la costumbre de ponerle la música que le gusta al invitado en el programa, porque bueno, es un mimo para el invitado, así que sí, me encantó. Aparte, me encanta la música esa que pones en tu contenido, en tu canal. Así que bueno, lo que más me gusta de Rodrigo es su voz, porque ustedes saben que vos sabés que, Rodrigo, yo hablo un montón y vos también. Entonces está buenísimo, porque en esa combinación vamos a hablar un montón a lo largo hasta que termine el programa. Pero bueno, quiero que le cuentes a toda la comunidad de Cabina Compartida, y que se sube a esta Cabina Compartida también, contame, Rodrigo Mariscal, ¿qué es lo que estás haciendo allá en Brasil? ¿Qué es lo que estás haciendo allá en Brasil, en Florianópolis, que es un lugar precioso? Contá. Bueno, les comento un poquito. Me dedico a hacer videos en YouTube, soy youtuber, hago acá videos de toda la isla de Florianópolis, para que todas aquellas personas que no conozcan puedan conocer este hermoso lugar, esta hermosa isla. La isla acá de Florianópolis tiene 42 playas en total, que se pueden visitar todas, absolutamente todas. Algunas se pueden llegar por vía terrestre, otras hay que hacer trillas, pero se pueden conocer todas absolutamente. Entonces la idea es eso, fomentar un poquito acá lo que es la ciudad de Florianópolis, la ciudad capital del estado de Santa Catarina. Esta isla, la isla se llama Santa Catarina, la ciudad es Florianópolis, la isla, que es como dije, la capital del estado de Santa Catarina. Así que bueno, básicamente hago eso, me dedico a hacer videos en YouTube. Ahí, para quien quiera verlos, pueden encontrarme como Mariscal Viajero en YouTube, y ahí pueden ver, hay un montón de videos para quien quiera. Y ahí doy información no solo acá de las playas, sino por ejemplo cómo viajar de una playa a la otra, cotización del dólar, del peso, de diferentes monedas, cómo viajar de un lado al otro, cómo les conviene viajar, de qué manera, y un montón de tips para que vayan sabiendo. Los que vienen por primera vez, o los que a veces ya vinieron muchas veces, siempre me dicen: Mariscal, descubrimos algo nuevo que no sabíamos. Así que bueno, esa es la idea, más o menos, fomentar acá el lugar este. Es espectacular el trabajo que haces, Mariscal. ¿Por qué? Porque yo les comento, yo cuando empecé a escuchar el contenido de sus videos, lo que percibía, primero, su voz es exactamente igual a la voz original que está en vivo, porque tuve el placer de conocerlo. Sí, es la misma, no está editado, es una maravilla, que es la misma voz, súper reconocible y particular, por supuesto. Y además, que yo me preguntaba, ¿cómo hace el Mariscal para viajar todos los días a Argentina y volver a Florianópolis? Porque en realidad la información que vos pones en tus videos y en tu canal,
a los argentinos, pero nos sirve, pero de una manera espectacular por el tema de el rendimiento del dinero, dónde se compra más barato, dónde se puede encontrar mejores ofertas en las compras de lo cotidiano, en los supermercados. O sea, toda la información la traes de una manera específica, buenísima, que le sirve a todo el que ya ha viajado y al que está por viajar, le sirve un montón. Eso es algo realmente admirable y que yo quería recalcar porque es del otro lado de donde estoy hablando, ¿no? Del lado de oyente, claro. ¿No? Pero es algo muy es algo muy llamativo, como vos es como si, bueno, vos sos argentino, pero es como si tuvieses justo la mente del que va a viajar de vacaciones y necesita saber justamente todos estos tips para poder el rendimiento de nuestro dinero para que sea mucho más efectivo. Esa es una mirada pero excelente que vos tenés en tu contenido. Claro, la idea es ayudarlos, porque a medida que se va acercando más la temporada, ya las vacaciones en el verano, la idea es, yo no planifico los videos, no soy una persona muy estructurada, bueno, hoy voy a estudiar, voy a salir a hacer un video, voy a hablar tal cosa, es como que salgo y bueno, me arranco y lo que me va saliendo, y trato de mostrar, o sea, todo lo que van a ver y escuchar va a ser la realidad. O sea, nunca digo cosas que no sé, las cosas que no sé trato de averiguarlas, y si no, les digo realmente no lo sé. Y trato siempre de mantenernos informados, por ejemplo, cuando están llegando ya el verano, bueno, a ver, porque me preguntan, mariscal, está caro ahora para nosotros, entonces voy a diferentes supermercados, voy acá, por ejemplo, yo vivo acá en Canasvieiras, hace 11 años, y hay 3 supermercados importantes, y paso los precios, en realidad trato de pasar los precios porque no es muy fácil filmar dentro de un supermercado, mayormente nos sacan, entonces, bueno, trato ahí de cómo puedo, y si no, trato de buscar, hay un mayorista, un supermercado mayorista que se llama... ¿Se puede decir los nombres? Sí, por supuesto, sí, acá decís todo lo que... Acá en la isla se llama Foro Atacadista, que es donde la mayoría de nosotros hacemos las compras en forma mensual, porque hay mucha diferencia, es un supermercado mayorista que permite comprar también por unidad, entonces a un precio muy económico, entonces bueno, a ese lugar siempre voy, y bueno, y trato, es donde la mayoría de las veces hago los videos, para informarlos a ustedes y tengan una noción, una idea por lo menos básica de cómo es que están los precios acá. Tanto no solo de la comida, que me empiezan a preguntar cómo están los precios para no traer una sombrilla o no traer una reposera. ¿Qué más? Los restaurantes. Está caro, está barato para comer. Bueno, entonces ahí les digo cuáles son los lugares más en cuenta, los más caros, de qué valor a qué valor, cómo ir al restaurante si no son de comer mucho, por ahí de comer por peso. Bueno, les voy dando diferentes así tips para que puedan pasar unas lindas vacaciones y ahorrar lo máximo que se pueda, porque no hace falta gastar tanto para venir a vacacionar. Yo sé que es un esfuerzo grande para los argentinos, porque no voy a hablar de política ni de economía ni nada de eso, ¿no? Yo sé que es un esfuerzo grande por cómo está la situación en Argentina, entonces, bueno, valoro todo el esfuerzo que hace esa familia, esas personas para llegar acá, entonces, bueno, por lo menos para que puedan hacer valer su dinero que traen, les rinda lo máximo posible. Yo ahí les recomiendo también una casa de cambio. Viste que el rendimiento del dinero conviene cuando sos turista, le conviene al que puede y al que está ajustado también. O sea, a todo el mundo le conviene que le rinda el dinero cuando va de turista, porque claro, sí. La verdad que más allá de que uno, bueno, sí hay un esfuerzo siempre muy significativo en irse de vacaciones fuera, pero acá dentro también del país también lo es, así que siempre las ofertas y los lugares donde uno puede conseguir mejor precio, y incluso el tema de que, por ejemplo, uno le pregunta a alguien, y sí, venga a comer acá que es el mejor lugar, y bueno, ya empezás a desconfiar para decir, bueno, habrá otro lugar. En cambio el mariscal, sin ningún tipo de, o sea, te dice todo lo que necesitas saber, lo que va descubriendo. Y me vas a decir lo de la casa de cambio. Sí, yo trato en lo posible de todo lo que pueda averiguar, siempre obtener un beneficio para la persona que viene. Por ejemplo, yo siempre nombro una casa de cambio en la que hago, consulto la cotización cuando voy haciendo los videos, ya más cerca de la temporada, cuando hago videos diariamente o día por medio, les voy diciendo la cotización para que vayan sabiendo
porque el dólar país sube, baja constantemente acá. Sí. Si bien el Brasil no es una moneda que utiliza de ninguna forma, o sea, no No utilizan los ahorra. dólares para hacer compras de ningún tipo, Claro, no ahorra ni tampoco, ahorro, ni claro. nada. Ujú. Entonces, más nos interesa a nosotros como turista, el que viene como turista, para poder tener una idea. Entonces, bueno, ahí por nombrar esa casa de cambio, obtuve un beneficio que todas las personas que vayan a cambiar esa casa de cambio les van a dar unos puntitos más de lo que están dando los demás. Entonces, bueno, a veces le dan un poco más, a veces un poco menos, pero bueno, todo suma para que puedan tener ahí, lo mismo que los restaurantes, van a los restaurantes y les hacen un descuento. Ah, vengo de parte del Mariscal Viajero, del canal de Mariscal, buenísimo. Les hacen un descuento a la familia, o a veces alguno no ha pagado, tragos en la playa, todo lo que pueda obtener para beneficio de lo que cuando vienen ustedes, todo eso siempre estoy atrás buscándole la oportunidad para ayudarlos, ¿no? Sí, Porque no, todo suma. claro, todo suma, todo sirve. Así que bueno, así en todo lugarcito que voy, siempre digo, bueno, Mariscal, si viene, sí, lo primero que hago es, si ven de parte del canal de Mariscal Viajero, ¿va a haber algo? ¿Va a haber una atención? ¿Va a haber un descuento? ¿Va a haber algo? Ahí hago el video. En realidad, yo no les cobro a los lugares, no es que entro y les digo, bueno, me tienen que pagar tanto, al contrario, yo quiero que no les estoy cobrando, bueno, ese beneficio, dénselo a los seguidores para que puedan ellos venir acá y aprovechar al máximo todo, ¿no? Sí, es como una rueda, ¿no? Como una rueda virtuosa, ¿no? Como un círculo virtuoso, porque bueno, vos ayudás, el día de mañana quién sabe cómo puede esa rueda y bueno, y se va fomentando. Qué bueno que es fomentar para un lugar turístico, que vengan los turistas, que se sientan cómodos, que puedan encontrar o hacer valer el rendimiento del dinero, qué me conviene hacer, y más. En las casas de cambio es tal cual, ustedes le mencionan, vengo de parte de Mariscal y enseguida les hacen ahí una atención para que les salga mejor la cotización y todo lo que dice él es real, porque vas a la playa y están los vendedores con los carritos y bueno, estamos liquidando, qué sé yo, qué sé cuánto a cuánto, y vas y está el carrito con las liquidaciones, o sea, todo es real, así que es una información además actualizada, ¿no? Porque vos estás dando vueltas en la temporada todo el tiempo en la playa. Todo el tiempo estoy dando vueltas por la playa, todo el tiempo estoy tratando de buscar lo que más les puede convenir a ustedes, de la mejor forma tratar de ayudarlos, así también en los paseos, cuando hacen las excursiones, Sí. en todo lo que pueda colaborar, siempre está. Y no solo eso, también me he encontrado con seguidores, por ejemplo, que me han encontrado, Mariscal, no encuentro alojamiento, bueno, ahí ayudarlos también a que busquen alojamiento, ahí con los que conozco, un montón de cosas, trato de lo posible y responder. A veces se me enojan porque son tantos los mensajes por día, Claro. que a veces, bueno, trato de responder todos los que puedo. Algunos a veces se me pierden porque se van bajando, ¿no? Porque van colocando nuevos, bueno, y se me van perdiendo, pero bueno, trato a la mayoría de todo lo que pueda ayudar, también los ayudo en sus consultas, en sus dudas, en lo que necesiten, permanentemente. Por ahí tenés que a veces para contestar algo tenés que, bueno, también buscar un momento donde podés averiguarlo, porque no todo, no tenés ahí el conocimiento, vos también tenés que buscar la información, entonces es importante, claro, que ese tiempito también te lo den, no te la sabes todas, no recordás todo, o sea, es un trabajo extra. Por supuesto, todo no lo sé, a veces también, bueno, a veces hacen preguntas también que nada que ver con lo del canal, pero bueno, hay un montón de anécdotas, de cosas que me han preguntado, de felicitar, por ejemplo, una que la más cómica que me pareció fue, me felicitan, bueno, qué bueno tu canal, Mariscal, por todo lo que hacés, por todo lo que nos ayudaste, pasamos unas vacaciones divinas, fue tal cual, porque todo el mundo me dice lo mismo, fue tal cual lo que decís, tal cual es real. Y me habló un montón, me hizo me escribió bastante, y al final de todo, ese es el que más me quedó, y al final de todo me pregunta, ¿cuál es tu auto favorito en Argentina? Bueno, pero sos un influencer, o sea, capaz que... Bueno, eso está bueno, pero claro, hay que tener mucho cuidado, por eso en la comunicación, viste, es como que mucho cuidado, pero bueno, una fanática, nadie la obligó, por supuesto, pero una fanática total, si te hizo... No, sí. Mirá, se enojan muchas veces. Este año dijimos, bueno, en la casa de cambio, que es donde, por ejemplo,
mucha gente va, ¿no? Sí. Entonces me dijo, este año vamos a hacer una gigantografía para que se saquen fotos, porque me ha pasado, por ejemplo, de estar... Yo no estoy en la playa, pero claro, a veces les cuesta encontrarme o no estoy todo el tiempo expuesto, ¿no? Porque tengo mis cosas también. Y sí. Entonces, a veces en el verano combino todos los viernes, anuncio que en una esquina determinada del centrito voy a estar para el que quiera venir, saludar, encontrarme, pueda. Entonces, bueno, claro, se llena toda la esquina, bueno, toda una... se aglomera. Entonces, y me ha pasado, por ejemplo, decir, me han llamado a la Casa del Cambio y me dicen, Mariscal, ¿estás por acá? Digo, no estoy por acá, estoy lejos ahora. ¿Qué pasó? No sabes, ¿te puedo hacer una videollamada? Y, por ejemplo, estaba el marido y la mujer, la esposa, y la esposa lloraba a más no poder porque no me había podido conocer en persona. Y me mostraba su celular que me había puesto de fondo de pantalla, me tenía... O sea, yo me sentía, claro, dije, me sentía como raro, ¿no? Porque no... Claro, se me fue de las manos esto, tremendo. Sí. Aparte yo siempre les digo, porque claro, todo el tiempo están, Mariscal, haces tanto por nosotros, queremos llevarte algo de regalo, sí, queremos retribuírtelo. Entonces yo siempre les digo, ¿dónde vivís vos? Un ejemplo cualquiera, ¿no? Vivo en Buenos Aires. ¿En dónde? En Caballito. Qué bueno. ¿Tenés cerca algún almacén, algún negocio? Sí, a la otra cuadra hay un almacén. Bueno, vas y digo, no seas, ¿cómo se llama? No economices. Comprame... ¿Podés ir al almacén? Sí. Bueno, comprame 2 abrazos, pero no economices, comprame 2 abrazos fuertes y cuando venís me los das de regalo. Yo siempre les digo eso, no gasten el dinero en mí, tráiganme un abrazo, una palabrita que me digan es suficiente para saber que lo que hago estoy en el camino correcto y me devuelven de esa forma el cariño. Sí. Pero bueno, y hay un montón ya me han propuesto matrimonio, participé de una ¿cómo se llama? Sí, un matrimonio, me paró un matrimonio, ella me dijo que estaba enamorada, si yo era casado, que si yo no era casado y aceptaba, se divorciaba del marido para casarse. No, es un fanatismo. Bueno, no sé si tan al extremo, pero yo me he vuelto como muy seguidora porque, claro, es tan linda la información que das. Aparte, él va por la playa, se escucha el agua y él dice, bueno, está lindo para meterse al agua, está la arena, estoy acá en la playa. Y a veces, tipo, bueno, algunos seguidores me dicen que no me meto al agua y me meto, pero si, tipo, bueno, si está frío no te vas a meter por los seguidores, o sea, pero es como que decís, bueno, él va describiendo toda la playa y la verdad que se puede sentir en esas descripciones que haces del lugar donde estás, escuchar a la gente, que saludas a un seguidor, que saludas a la gente ahí del lugar, o sea, los que están trabajando ahí. O sea, es súper lindo esa ida y vuelta que hay y que es lo que genera, viste, lo genuino, como sos de genuino con los seguidores, ¿no? Que te encuentran y que, wow, es como, bueno, acá le pasó a quien les habla, o sea, que también me pasó a mí también, una emoción. Claro. Ese día, sí, me acuerdo. Yo estaba más nervioso que vos, ¿eh? No, incluso fue, ya estábamos hacía hace muy poco fue, marzo. En marzo, nosotros estábamos ahí, ya veníamos ya del año pasado viendo los videos y sabiendo todas las cotizaciones, todos los lugares, X, y bueno, y entonces me acuerdo que, me voy a sentar en la playa, me paso todo el día en la playa y digo, bueno, me voy a sentar y voy a escuchar. A ver, bueno, escuchaba el mar, escuchaba el carrito, escuchaba la música de los carritos que venden bebidas, de los bares, bueno, los carritos que pasan vendiendo azaí, que es como una crema helada, bueno. Y digo, bueno, a ver si puedo escuchar, a ver la voz del Mariscal, porque yo, claro, es una voz muy particular, y si escucho un tumulto, gente, por ahí, tipo, bueno, me voy y me acerco donde está el tumulto. Igual era difícil, porque, bueno, en la playa hay uno tirado en el piso, otra sombrilla, iba a ser medio complicado. Pero, bueno, de alguna manera me le iba a arreglar. La gente es muy amable en la playa, toda la gente que trabaja en los carritos, con los tragos, en los bares, son todos muy amables, son todos muy amorosos. Me he abrazado casi con todos, de lo amables que son, y digo, ¿y dónde está el Mariscal? No, y estaba ya a punto
estábamos a 2 días de volver. Y bueno, y sucedió ahí una conexión que hubo a mis espaldas, que hubo una conexión y que bueno, pudimos coincidir ahí cerca del muelle, ¿no? Que vos le decís cerca, de una manera. Cerca acá del muelle, que ahora es más, a ver las personas que estén viendo, sí. Estoy acá, mirá. Ay, sí, estoy mostrá. Estoy exactamente a 8 metros de donde te conocí. Estoy acá en el restaurante Boavista, que gentilmente me dejaron estar acá, y estoy acá en la playa, estoy a 6 metros del mar en este momento. Qué hermoso. Y ahí está el muelle que le voy a decir, le decís un nombre, porque nosotros le decimos muelle, pero no existe esa palabra allá. Claro, yo explico siempre, yo les digo muelle para que puedan identificarlo por la palabra. En realidad la traducción exacta sería, acá se llama trapiche, que sería para una traducción embarcadero. Que es de donde salen todos los barcos piratas, de donde salen un montón de excursiones. Entonces yo siempre digo muelle porque es lo que los argentinos o la mayoría de las personas identificamos más rápido. Claro. Entonces, justo estoy acá, a metritos de donde yo te conocí ese día acá, justo. Sí, y entonces hicieron el enlace y dijeron, bueno, yo me quedé, estaba en la playa con un amigo que viajamos, digo, bueno, de repente mi novio dice, espérame acá, y me quedo con este chico que nos había acompañado de vacaciones, y digo, bueno, se habrá ido a, no sé, ¿a qué? Digo, ¿a dónde se fue? Digo, bueno, ella sabía que yo digo, ay, el mariscal, ¿por dónde andará? ¿Sabes dónde está el video? Que el último video, y anda cerca, me decía él. Y sí, el mariscal, pero sabrá, y bueno, y siempre yo estaba como muy ilusionada de poder encontrarlo de pasada, sin molestar, encontrarlo de pasada, y bueno, y entonces finalmente se dio el encuentro, que yo estaba esperando en la playa sin saber que eso iba a pasar, y me acuerdo que no sabías qué decirme, dice, ¿cómo? Me dice, ¿cómo vas a ver? Sí, dice, ¿y cómo vas a...? Le dice a Ricardo, mi novio, le dice, pero ¿cómo va a ser que soy yo? Dice, hablale que te va a reconocer la voz al toque. Y bueno, y hay algo que que vos decís, Mariscal, en tus videos, que justamente da la casualidad que yo también lo he dicho durante todo el año pasado y ahora lo empecé a decir de nuevo, es que es la bienvenida, ¿no? Y como la digo, yo no sabía que vos la decías así, no es una copia, así que no lo sabía que era decía, pero me dio cuando yo lo empecé a escuchar, digo, ay, mirá, lo dice muy parecido, es diferente, pero es muy parecido. Y él pero tiene un contexto parecido. Sí, tal cual. Y bueno, y lo dijiste, y digo, bueno, nada, un abrazo, pero como si fuese un amigo que hacía 40 años que no nos veíamos, fue muy gracioso, porque... es verdad. Sí. No, fue muy lindo, fue muy emotivo también. Yo le digo a él, le voy a decir así como yo inicio los videos. Digo, así se va a sorprender. Quizás me dice, sí, decirle así, porque no va a esperar nunca que estás acá. No se va a imaginar. No, de hecho fue muy lindo, no sabía que vos que vos ibas ahí al restaurante ese. Yo ubico más o menos dónde es, pero no sabía que hacías que estabas en general por esa zona. Entonces, claro, cuando vamos al muelle, porque era algo habitual el recorrido, la caminata a la playa, ¿verdad? Vamos hasta ahí, hasta el muelle, hasta el trapiche. Resulta que, bueno, y nada, y me dice, espérame acá. Y yo digo, ay, ¿habrá encontrado algún conocido? Porque el año anterior nosotros habíamos estado en un alojamiento ahí cerquita. Y bueno, y digo, habrá encontrado al dueño, por ahí lo saluda, bla, bueno, y nada, y en eso aparece Rodrigo el Mariscal, aparece ahí, me dice, bueno, ¿cómo es que lo decís? Buenos días, creo que decís buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Ahí. Espérate que no te estoy escuchando. Días, tardes o noches del lugar del mundo que me estés viendo. O sea, Hola, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí ¿Hola? Sí, ahí sí. Hola. ¿Volví? Sí. ¿Volví de nuevo? ¿Estoy al aire? Sí. Entonces, como te decía, yo siempre inicio los videos diciendo buenos días, tardes o noches del lugar del mundo que me estés viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video.
Sí, increíble. Entonces, nada, me llevé una alegría ahí impresionante de poder. Y bueno, les cuento que Rodrigo Mariscal es muy alto. Bueno, yo mido 1,63, medio mintiendo, medio como que sí, 1,63, pero vos, Rodrigo, sos súper alto. Claro, cuando le di yo tenía la impresión de que él era alto, pero no tan alto. Me sorprende la gente muy alta. ¿Cuánto medís, Rodrigo? 1,90 m. Claro, entonces, claro, cuando yo lo saludo, claro, no terminaba de abrazarlo, claro, casi que me cuelgo y me quedo en la patita colgando, pero no, fue una alegría y la verdad, una gentileza también de tu parte, bueno, acercarte y saludar, nos quedamos hablando un montón además, porque bueno, lo que yo te quería contar de lo que podía percibir, aunque no podía ver los videos, lo que yo podía percibir de toda tu voz, de todo el interés, de toda la información, bueno, agradecértela ahí y era tal cual. Ahí fue un placer, era el destino. Nada es casualidad en la vida. No, así Nos teníamos que encontrar. Sí, no, y después, bueno, se dio que le conté del programa y bueno, y se enganchó y sí, encantadísimo a participar del programa y bueno, quedamos ahí a la espera. Y bueno, contame ahora cómo... Yo sé que es muy temprano para la temporada, ya lo has aclarado en el video, después vayan a ver todos los videos de Mariscal que están uno más bueno que el otro, pero contame cómo, o sea, cuándo termina la temporada de verano y cuándo se puede empezar a saber los precios y todas estas cuestiones, en qué momento arrancaría como para ya en ese momento ya volver a convocarte para que vengas y nos cuentes todas las novedades para la temporada. No, seguro. La temporada siempre acá, no hay un comienzo exacto ni un final exacto de la temporada. Siempre decimos acá que comienza aproximadamente el 20 de diciembre y finaliza con el último domingo de Pascua. Digamos, ahí como que el domingo de Pascua da por finalizada la temporada y arrancaría el 20 de diciembre. Ya más o menos para lo que es septiembre, ya la mayoría de las inmobiliarias o propietarios de departamentos ya tienen los valores para la próxima temporada, que es más, ya le hablé a las mismas, digamos, siempre hago con 2 o 3 inmobiliarias que son de confianza, ¿no? Porque también hay que tener cuidado con todas esas cosas, de uno recomendar y no tener problemas después. Claro. Pero bueno, son de suma confianza y que han pasado cientos de seguidores por ambas y todo excelente, todo 10 puntos. Y ya hablé con ellos y me dijeron, mirá, más o menos entre septiembre, mitad de septiembre, casi finalizando septiembre, ya vamos a tener los valores. Y es más, este año, muchos de los seguidores que han venido, que venían de parte del canal, les hacían un mejor valor. Entrevisté a un chico, a una familia que tiene una posada, y ellos habían creado un código QR que cuando todo el que hacía la pregunta y quería, digamos, cerrar algún trato con ellos, le mandaban ese código QR que se llamaba Mariscal Viajero, y a través ese código QR tenían la atención. El pago un descuento. Siempre, como les digo, van a ser valores referenciales. Sí. Yo porque se te está cortando un poquito, Mariscal. Se te está cortando un poquito y voy a decir lo que más o menos me parece que estás diciendo, que son valores referenciales y que siempre por ahí en el momento hasta pueden arreglar un mejor valor si mencionan al Mariscal de estos recomendadas, inmobiliarias recomendadas. Claro, y que nadie se atreve porque, bueno, la economía es fluctuante en todos lados, ¿no? Entonces nadie por ahí se atreve a decir ni muy, ni tan bajo ni tan alto, ¿no? En un intermedio, pero lo que a veces se logra en el lugar es llegar a un acuerdo y eso, la verdad que por experiencia, la verdad que se logra un acuerdo y todo perfecto y todos contentos, nadie se va de alguna manera incómodo, sino que bueno, se puede llegar a un arreglo, porque bueno, está
o sea, el mundo está en la misma, o sea, convengamos que a todos nos conviene estar en buenos tratos con el tema del dinero y los convenios, y bueno, y cerrar un trato en buenos términos, ¿no? También, así que eso es importante. Así que tenés Seguro. un código QR que te pueden escanear. Y yo siempre les digo, por ejemplo, porque hay muchas ofertas, siempre a través de muchos sitios hay ofertas, y siempre les digo, si les parece muy barato, siempre es bueno, si recomiendan un hotel que pone un precio muy bajo o una posada, bueno, entrar a las páginas, por ejemplo, a Google, buscar ese nombre de la posada o el hotel, y la mayoría, todos tienen WhatsApp, y enviar un mensajito diciendo si ese es el valor cierto que están promocionándolo, qué es lo que están ofreciendo, porque muchas veces ha pasado de que, bueno, la gente por ser barato terminan cayendo lo que en un golpe y bueno, y terminan siendo estafados. Igualmente yo ya más adelante les voy a ir diciendo esos valores, como bien dijiste, para tener un valor de referencia, porque después me dicen, pero es caro, es barato. Bueno, es un valor referencial. Van a encontrar siempre todo tipo de valores. También va a variar en la playa que estén, porque, por ejemplo, si van a ingleses es un poco más económico que el balneario Canasvieras, y así, bueno, si van a Playa Brava es más caro, Cayoeira es un poco más barato. Depende de la playa que ustedes elijan, van a tener valores diferentes también. Eso es algo que a tener en cuenta, que no todos los balnearios tienen el mismo precio. Y decime, y en el tema de los precios en los balnearios, ¿está más o menos también en lo que serían los supermercados de la zona? ¿También está como equilibrado? Como decía, bueno, si voy a un balneario más caro, ¿tengo el supermercado que es más caro o eso no tiene nada que ver? No, básicamente no. Los precios mayormente en los supermercados, los que son supermercados, así por ejemplo, no sé cómo llamarlo, voy a decir un nombre, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Que todo el mundo va a conocer, un Coto, un Carrefour. Bueno, acá hay supermercados que con otros nombres, por ejemplo, uno se llama Imperatriz, que tiene cadenas. Bueno, esos supermercados mayormente tienen los precios igual en todos los lugares, no varían. Sí van a encontrar precios por ahí más altos en supermercados, digamos, que son como privados, ¿no? Que no son de en cadena. Entonces ahí sí, por ejemplo, en Surere van a conseguir por ahí supermercados que son un poco más altos los valores. Entonces, en los supermercados que son así, que tienen varias sucursales, no. Los precios son los mismos. Como más estándar, está más, o sea, sí, más fijo. Porque acá a veces pasa que no, que de acuerdo a la zona, no importa si es la misma cadena, hay precios más altos o más bajos de acuerdo a la zona. Por eso te preguntaba si allá era igual. Me acuerdo que en el supermercado Ford que habías dicho, ahí encuentran ropa, encuentran el tamaño de la mayonesa como de 5 kilos. O sea, es como a todo trapo, a todo tren, porque creo que tienen, en Brasil hay una visión de que son muchísima gente, entonces necesitan más cantidad en los en los tamaños. No. Un arroz de 3 kilos, no sé si de 3 kilos o de 5 kilos, compré digo, sí, de 5 kilos. Fantástico. Y un arroz, me encanta ese arroz de ahí. Bueno, ya te digo, la mayonesa de 3 kilos, viste, como diciendo, bueno, no será mucho, claro, para traer, porque, claro, uno está mirando la economía en ese sentido de que conviene más a gran cantidad si son muchas de familia, ¿no? No, claro, sí, el brasileño son de ser familias grandes, entonces por eso también es que, por ejemplo, tanto el feijón, el arroz, la harina, el azúcar, un montón de productos vienen por 5 kilos. Que incluso son mucho más económicos, entonces hay mucha diferencia. Conviene comprar si se van. Yo siempre les digo, si vienen, por ejemplo, y se van a quedar 15, 20 días, cuando alquilan, que se hagan una corrida, una escapadita hasta el foro atacadista, porque van a encontrar mucha diferencia. Por ejemplo, hay unas hamburguesas que vienen en un paquete, ¿no? Sí. Que vienen 10 hamburguesas, que en los supermercados tradicionales de acá cuesta entre 36 a 40 reales. Y en el foro atacadista, por ejemplo, está a 24. Sí. Entonces hay mucha diferencia de valores en muchos productos, entonces ayuda a eso, que conviene comprar. Es más, hay argentinos que, por ejemplo, este año vi
conocí un montón de seguidores que, por ejemplo, compraban para llevarse a Buenos Aires, porque había muchas cosas que estaban económicas, Sí. entonces aprovechaban a llevar. Yo en el último video dije, el año pasado cuando fui a Argentina, claro, todo me parecía, no gratis, pero me parecía, era súper económico, valía, claro, había un cambio que eran centavos el cambio. Y este año, bueno, se puso al revés. O sea, si bien no es que está caro, o sea, no es que está caro, sino que por ahí está como acá ir a Buenos Aires hoy de paseo, por ahí es caro para el brasilero, ya no compensa tanto, no tiene no lo ayuda mucho, pero sí los que vienen los turistas, hoy Brasil, muchos de los productos están mucho más económicos que los que están en Argentina. Sí. Y sí, es que, bueno, ya es un poquito una tradición. Te digo que cuando uno va a Brasil, encuentra, ya sea en el tema del calzado, en el tema de los precios de los alimentos. Obviamente una cosa es economizar a como decir, bueno, familiar, ¿no? Y otra cosa es, bueno, salgo a comer afuera, salgo a un restaurante, hago, bueno, me compro todo en un shopping. Bueno, lógicamente esas cosas van a llevar un dinero extra, pero si uno va, como decir, con una cosa equilibrada, que voy a un supermercado mayorista, encuentro un precio, y voy a otro lado, encuentro un precio, bueno, es como que se hace como la economía familiar. Si son varios de familia, te rinde mucho más, y si te tenés que comprar alguna cosa extra, te digo, en ropa, en un montón de cosas, también los precios han sido muy buenos allá en Florianópolis, en Brasil en general, ¿no? Sí, este año está bastante, hay muchos productos que están bastante favorables en relación para comprar. Mucha gente ha comprado ropa, viene a comprar ropa, aprovechan porque hay muy buenas, muchas cosas lindas y a buen precio. Y uno siempre se lleva, a veces me pasaba, yo hace 11 años, no sé si dije hace 11 años que vivo acá en Florianópolis, y antiguamente yo vengo acá desde el año 82, y antiguamente lo que hacía era, cuando venía de las vacaciones, siempre me llevaba o paquetes de galletita, o me llevaba algo y lo iba fraccionando en el mes para acordarme del sabor de acá de Brasil. Sí, tal cual, imagínate. Lo que es ahora, bueno, con la tecnología, bueno, podemos sentirnos que estamos ahí, pero con vos ahí, porque la verdad que, bueno, la comunicación ayuda, viste, a medio teletransportarse, ¿no? Pero es algo la verdad, impresionante lo que en tu canal, que quiero que lo vuelvas a repetir, que estamos a minutos de terminar este programa que se voló, como te habrás dado cuenta, este programa voló. Estamos a minutos. Decime el nombre del canal para que se suscriban y te sigan y miren todos los videos que están en tu canal. Ahí, al que quiera suscribirse, en YouTube, el canal se llama Mariscal Viajero. Ahí los invito a que puedan ver, hay más de 200 videos para que puedan ver acá, conocer las diferentes playas acá de Florianópolis. Ahí, si les gustan los videos, denle un me gusta, compártanlo, es muy importante que lo compartan para que les llegue a más personas también, puedan conocer este lugar. Así que ya saben, Mariscal Viajero, en YouTube me van a encontrar. Bueno, Rodri, te tengo que agradecer primero muchísimo tu gentileza, tu amabilidad, tu voz, tu información, todo, que siempre nos quedamos cortos con todos los invitados porque hablamos tan cómodo, hablamos tan lindo, que se nos queda corto el programa, pero bueno, te quedo... Bueno, siempre comprometo al pobre invitado a que se vuelva a conectar, ya, si querés, más cerca, después arreglamos, pero más cerca de cuando se abra los precios y sepamos algo más sobre las vacaciones que se vienen en este fin de año. Y así podemos disfrutar más de todos tus videos y de toda la información. Así que te mando un beso gigante, Rodri, muchísimas gracias. Gracias. Y me comprometo todas las veces que quieras a salir, Bueno. Compromiso asumido, así que ya sabes. Bueno, así que nada, y no olviden suscribirse al canal de ella también, síganla en YouTube, sigan la radio, compártanlo, denle un me gusta, que es muy importante también para que el canal crezca. Así que
ayúdenla también a ella. Bueno, gracias, Maricar. Un beso gigante. Beso gigante, gracias. Te quiero un montón y nos estamos viendo pronto. Besos, gracias. Yo también te quiero mucho. Saludos a toda la audiencia. Chao, chao. Gracias. Y bueno, despidiendo al Mariscal, con mucha tristeza que nos desconectamos de Brasil, les digo hasta el martes que viene con más cosas para compartir, más experiencias y mucho más en Cabina Compartida. Un beso enorme, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chao, chao. La señorita